tardes a todos y bienvenidos a esta segunda edición de los webinars del Instituto Misionero de Biodiversidad. Hoy, en el marco de la habilitación del Laboratorio de Análisis Integral, que está habilitado para procesar muestras de SARS-CoV-2, buscamos, como siempre, transferir el conocimiento hacia la comunidad, y hoy tenemos el agrado de tener a dos disertantes que son oriundos de Misiones. Pamela Kuhlman es licenciada en genética, actual investigadora del IMIBio. Pamela realizó la licenciatura en genética y su tesis fue en el Centro de Investigación de Oncología Molecular y Biobancos del Hospital de Cáncer de Barretos. Llegó al IMIBio para impulsar la puesta a punto del biobanco y hoy tuvo un rol muy significativo en el lanzamiento del Laboratorio de Análisis Integrales. Por otra parte, tenemos a Diego, el doctor Diego Ojeda, doctor en Virología Molecular. Diego es oriundo de Puerto Rico. También estudió la licenciatura en genética en Posadas. Luego se fue a Buenos Aires a hacer su doctorado. Trabajó en líneas de investigación con HIV, con Zika, con dengue. Actualmente se encuentra en el Laboratorio de Biología Molecular de la doctora Lamarnik de la Fundación Instituto Leloir. Y hasta marzo del año pasado estuvo trabajando en interacciones de la proteína NS5 del virus Zika y con dengue, y tuvo que cambiar el rumbo de su investigación para hacerle frente a la emergencia sanitaria. Formó parte del equipo que desarrolló el test Covidal, el primer test serológico de Argentina, y el año pasado fue reconocido como el misionero del año para el territorio. Así que bueno, chicos, yo les agradezco mucho su participación. Es un placer que estén hoy con nosotros, y vamos a iniciar con Pame, que nos va a contar un poquito sobre el laboratorio del IMIBio. Hola, ¿se me escucha bien? Perfecto. Buenísimo, voy a compartir pantalla entonces. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Pamela y bueno, les voy a contar un poquito el esfuerzo que hicimos acá en el instituto para crear este laboratorio de análisis integral que Lucía les comentó. Esto es un esfuerzo de equipo, así que voy yo como representante, pero bueno, somos varios los implicados que les voy a comentar más adelante. Como introducción, bueno, comentarles cómo comenzó todo esto. Todos sabemos que en marzo se decretó la emergencia epidemiológica y sanitaria provincial con el motivo de la epidemia de dengue y pandemia de COVID-19. En ese momento, el único laboratorio de referencia y de alta complejidad era el LACMI, que se encontraba en la ciudad de Posadas. Y nosotros acá en Iguazú veíamos que los casos aumentaban y veíamos que estábamos en frontera y entraban miles de personas acá que venían de afuera, de Brasil, de vacaciones, y estábamos en riesgo todos. Entonces, el IMIBio, como pedido también de la presidencia, elaboró una propuesta y un proyecto de disposición de nuestras instalaciones y del personal como respuesta a esta emergencia. Este proyecto fue presentado, bueno, lo elaboramos nosotros con el equipo que estaba aquí, y fue presentado a presidencia con el apoyo del coordinador científico, que es nuestro, el doctor Eric Ruth, y bueno, presidencia logró el subsidio para adquirir lo que necesitábamos nosotros para poner a punto este laboratorio. Entonces, como objetivo de esta propuesta, de este proyecto, era poner a punto la metodología necesaria para testear muestras de casos sospechosos de COVID-19, principalmente en la región norte de la provincia. Veíamos que todo estaba siendo enviado hacia Posadas, y acá como que era necesario poner o tratar de descentralizar un poco, y nuestra propuesta era poder hacer eso. Establecer la infraestructura adecuada para el testeo de COVID-19 adoptando las medidas de bioseguridad, contribuir a la situación de emergencia epidemiológica y sanitaria de la provincia. Esos eran nuestros objetivos. Como propuesta, teníamos que adquirir equipamiento necesario, que era una cabina de seguridad biológica 2,
teníamos que adquirir una PCR en tiempo real, una centrífuga, pipetas. También teníamos que adquirir reactivos de detección para SARS-CoV-2 y controles. Y también teníamos que contratar a personal científico y técnico con experiencia y capacitado en biología molecular para que pueda hacer de soporte a este proyecto. Y bueno, más que nada ahora contarle esto, salió, el subsidio logró que podamos adquirir todos estos equipamientos que necesitábamos. Entonces empezamos a trabajar y fue mucho el trabajo. Así que voy a contarle rápidamente cómo establecimos este laboratorio. En primer lugar, conformamos el equipo de trabajo científico y técnico, se le llamó una convocatoria nacional e internacional para contratar a personal capacitado. Dentro de eso se contrataron a 5 doctores, licenciados, hay una bioquímica también, y todos eran personas que tenían experiencia en trabajo en biología molecular. Así que nos permitió armar un buen equipo de trabajo que habían trabajado también en virus, entonces como que nosotros nos sentíamos seguros de esto. Después hicimos identificación y renovación del laboratorio. Teníamos la infraestructura, teníamos el lugar, pero el espacio no era el adecuado. Teníamos un laboratorio de biología molecular que no era el adecuado para esto por la cantidad de espacio que necesitábamos áreas, entonces que quepan equipos grandes y no teníamos ese lugar. Entonces lo que hicimos fue reestructurar todo un laboratorio que estaba destinado a química, sacamos todo el equipamiento de química, movimos todos los muebles y ahí ubicamos y separamos las áreas, entonces hicimos también movilización de equipamientos y consumibles, empezamos a vaciar los laboratorios en busca de equipamientos para poder armar este laboratorio y ayudar a esto que estaba saliendo y que era necesario. Entonces, separamos esta sala de laboratorios en 2 salas, una sala limpia donde se recibía y procesaría las muestras, y otra sala que sería perdón, esa era una sala sucia donde se iba a recibir y procesar la muestra porque tiene un cierto riesgo biológico, y después una sala limpia que es donde se hace toda la detección, ¿sí? Entonces teníamos que separar ese flujo y armar un solo flujo de trabajo unidireccional. No podíamos estar volviendo, las áreas deberían ser separadas, el equipamiento y los sets de trabajo deberían ser únicos para cada área y para evitar todo tipo de contaminación cruzada. Entonces, eso lo hicimos, etiquetamos, separamos, adecuamos cada una de las áreas dentro del laboratorio. El próximo paso era certificar y verificar los equipamientos. Tuvimos que hacer certificación de cabinas de bioseguridad, verificación de otros equipos para asegurarnos de que lo que teníamos estaba funcionando correctamente, que no teníamos riesgo nosotros, que no daba que no, por ejemplo, una cabina de bioseguridad necesita funcionar correctamente para que la persona que trabaja no tenga riesgo la muestra ni el ambiente. Entonces, esa certificación bajo normas nacionales e internacionales se hizo, se capacitó al equipo en todos los equipamientos que hubo, vinieron gente de Thermo Fisher, en este caso porque adquirimos un equipo de Thermo Fisher, así que vinieron hasta acá, nos capacitaron, todo el equipo y el personal está certificado por la empresa para la utilización de estos equipos. También estamos haciendo capacitación en RISMI, que es el sistema de red de información de salud para misiones, para poder nosotros también empezar a trabajar con el sistema. Se elaboraron y estandarizaron procedimientos operativos. Todo lo que se hace en el laboratorio está estandarizado, no cumple ciertas reglas, está aprobado por presidencia, así que nos sentimos cómodos también de que todos tenemos la misma información y trabajamos de la misma manera. Se establecieron protocolos de gestión de residuos patológicos, acá no se producían residuos patológicos, así que teníamos que arrancar de cero. Y también protocolos de bioseguridad para el trabajo y el manejo de muestras con este riesgo biológico, ¿sí? Un equipo legal y administrativo que trabajó también muy fuerte para que esto se logre, ¿sí? Hubo firmas de convenio, resoluciones, habilitaciones, expedientes de compra, o sea, mucha gente implicada, mucha gente del equipo de INHIBIO, toda la sede central administrativa y presidencia se encuentra en Posadas, y nosotros acá en Iguazú, así que era trabajo constante. En pandemia no paramos nunca el año pasado para lograr que esto salga. Así que, como cuando dicen el año pandémico fue re tranquilo, para nada, para nosotros fue un caos. Pero bueno,
que no me gusta mucho mostrar. Estamos desembalando equipos, armando y desarmando muebles. Nos pusimos a hacer tipo carpinteros para que las cosas funcionen y poder adecuar el espacio. Bueno, en las cabinas de seguridad pusimos flechas en los pisos para indicar las salas limpias, las salas sucias, el flujo unidireccional, como les había comentado. Como ven, está la puerta de ingreso también, que es regulada, solo accede adentro del laboratorio el personal que está certificado y capacitado, no puede acceder nadie más a ese laboratorio restringido. Eh, Después, bueno, fotos de nuestras capacitaciones. Tuvimos, como les dije, la visita de la gente de Thermo Fisher que vino a capacitarnos. Después tuvimos asesoría con la doctora Karina Salvatierra, que trabaja y forma parte del LACNI, que es el laboratorio de referencia para la provincia. Ella nos estuvo asesorando, así que tuvimos toda su experiencia y fue muy útil para nosotros para poder montar esto. Bueno, desafíos, wow, muchísimos desafíos tuvimos. Eh, Rápidamente voy a hablar de algunos. Disponibilidad de equipos reactivos e insumos para la compra. ¿Qué pasaba? Nosotros nos formamos parte de una red de salud, ¿no? No éramos un hospital, no éramos una clínica, entonces al querer adquirir equipos o reactivos, casi era imposible nosotros como un instituto que hace biodiversidad decir, mira, quiero comprar un kit para detectar SARS-CoV-2 en abril del año pasado. O sea, estaba todo destinado a centros de salud. Entonces, o equipos, inclusive la real time, era muy difícil que una empresa logre asegurarte que te hacía la entrega de un equipo para un instituto que hace biodiversidad y intentar hacerle explicar que nosotros teníamos un eje estratégico que íbamos a trabajar con salud y biodiversidad, pero bueno, igual lo logramos. Conseguimos adquirir los equipos y los insumos y reactivos, pero tuvimos el otro desafío, el plazo de entrega. Nada de lo que nos habían prometido en el plazo se cumplió. Obviamente tuvimos tardanzas en casi todo. Los equipos, los reactivos llegaron hasta 45 días después de lo pactado, o sea que fueron mucho más que 3 meses. Eso fue lo que más nos demoró para nosotros poder empezar a arrancar antes, ¿sí? Bueno, una de las cosas principales que tuvimos desafío fue el traslado, montaje, izaje y posicionamiento de la cabina de seguridad biológica. Fue caótico eso porque habíamos adquirido una cabina que no ingresaba por el ascensor y teníamos que subirla al primer piso. Entonces tuvimos que contratar una grúa neumática que no estaba en la ciudad, que la hicimos venir de otra ciudad, viajando por ruta, algo enorme, para poder movilizar y todavía rezar de que en Misiones no llueva, porque necesitaba que por lo menos 2 días no llueva para que la grúa pueda estabilizarse y realmente funcionó. Lo pudimos hacer ese mismo día que subimos la cabina, que hay fotos, se llegó a llover con todo, así que fue también mucho estrés. Tuvimos muchos problemas también en la metodología de extracción del ARN. Nosotros adquirimos un kit por parte de la empresa también de Thermo Fisher, que era un kit para extracción con cuentas magnéticas, que fue recomendado por la empresa y tuvimos mucho problema con respecto a este kit. Aún no lo hemos resuelto, pero ya en este momento cambiamos por otro kit. Pero yo supongo que tiene que ver mucho con también cómo llega la muestra. Este kit está validado para muestras que vienen en suspensión, o sea, con un transporte viral, y nosotros ahora estamos recibiendo, y la provincia estandarizó recibir hisopos secos, entonces puede ser que eso sea un problema. Igual todavía estamos en vista de poder solucionar y utilizar ese kit que tenemos acá. También tuvimos desafíos para intentar controlar la contaminación cruzada y las falsas amplificaciones. Instalamos lámparas UV donde no había, para poder asegurarnos de que no solo al finalizar el ciclo de trabajo vamos a desinfectar, sino que vamos a prender la luz UV y asegurarnos de que cualquier problema que pueda surgir no pase, ¿no? Después, bueno, kit de detección singleplex, multiplex. Nosotros empezamos con un kit de detección en singleplex porque era lo que conseguimos en ese momento, pusimos a punto. Cuando llegamos a poner a punto y hacerlo todo, ya existía el multiplex, entonces teníamos que readaptarnos todo el tiempo y eso también fue un desafío, pero salió bien. Y bueno, más que nada la validación de muestras, ¿sí?
tenemos un problema, no tuvimos ningún problema en esto, quise decir, porque logramos validar, recibimos un kit de 10 muestras que eran en ciego del laboratorio de referencia de la provincia, lo corrimos acá para validar y tuvimos 100% de correlación, así que nos sentimos muy contentos con eso, eso quiere decir que estábamos trabajando bien acá. Un par de fotos, perdón, acá, de lo que hicimos para subir la cabina, que no fue nada fácil. Como ven, mucha gente implicada y nosotros con todos los nervios de que eso no caiga o que les pase algo, así que fue un gran desafío. Bueno, mostrarle un poquito cómo son las corridas. Al principio tuvimos corridas en singleplex, detectábamos por cada muestra, teníamos que hacer el triple de trabajo, si eran 3 pocillos, que detectaba un gen en cada pocillo, mucho más trabajo también para analizar, para preparar la reacción. Hoy en día ya tenemos detección en multiplex, eso quiere decir que detectamos 3 genes en un solo pocillo, es mucho más rápido, mucho más simple y ya nos hemos adaptado. Bueno, hablar un poquito del estado actual. Hoy tenemos un laboratorio BSL2 con las mejores buenas prácticas de laboratorio porque nos aseguramos que así sea. Tenemos la habilitación provisoria por el Colegio de Bioquímicos, somos integrantes de la red de laboratorios del Ministerio de Salud de la provincia, también integramos la red de influenza y virus respiratorio, tenemos equipamiento certificado y validado bajo las mejores normas, las normas nacionales, tenemos esta infraestructura para almacenamiento de muestras, esto es re importante porque acá en el instituto hay otro proyecto que es el biobanco, tenemos freezer -80, así que tenemos capacidad de poder almacenar y guardar las muestras en ultrafrío, que es un factor limitante porque estamos trabajando con ARN, el ARN debería estar guardado en -80 para preservarse. Tenemos principalmente personal científico y técnico capacitado, eso es algo que no tiene valor, ¿sí? Y desde hace 2 semanas que nos han habilitado, desde el 22 de abril, recibimos muestra del Hospital Samig de Iguazú para el diagnóstico de COVID-19 por PCR. Entonces, mostrarle algunas fotos también de nuestro trabajo ya. En la primera está la presidenta Viviana Rovira y el ministro de Salud de la provincia, el doctor Alarcón, que estuvo de visita hace 2 semanas y habilitó el laboratorio, así que nos sentimos muy, muy felices de su visita y de que esté acá con nosotros, apoyando a este proyecto. Y bueno, como perspectivas futuras, ¿qué les puedo decir? Muchas, pero bueno, fortalecer y ampliar las capacidades para el análisis y diagnóstico de enfermedades infecciosas de interés para el humano y la biodiversidad. Acá somos un instituto de biodiversidad, así que no nos olvidamos de eso, siempre está entre nuestros objetivos. Contribuir al desarrollo y transferencia de nuevas tecnologías de diagnóstico para la provincia, en especial en la zona norte. Contribuir y repartir las capacidades científicas y tecnológicas de la provincia. Es importante que ahora Posadas tiene un centro de referencia que hace COVID, que es un laboratorio de alta complejidad y nosotros vamos por ese camino o intentamos hacerlo. Colaborar en la concientización de los riesgos zoonóticos con actividades diagnósticas en animales. O sea, nosotros también tenemos líneas de investigación que trabajan con virus zoonóticos y poder hacer una especie de alerta temprana. Esa es nuestra visión para futuro. Y bueno, fortalecer a la red provincial en la emergencia epidemiológica, eso es nuestra visión también. Contarles que somos un gran equipo, estoy yo en este momento hablándoles, pero como presidenta está la magíster y arquitecta Viviana Rovira, que cree en nosotros y nos apoya, así que muchas gracias a ella. Nuestro coordinador científico, que prácticamente la visión de este laboratorio fue de él, así que a Eric Ruth, que nos acompaña desde Buenos Aires, y está Emanuel Grassi, el doctor Emanuel Grassi, que es el director general ejecutivo acá del instituto, y bueno, todo el equipo que forma parte del trabajo diario del laboratorio. Tenemos en esta foto no aparece Caterina, que es nuestra bioquímica, la Vizcay Chipi, tenemos a la doctora Lucía Acuña, que nos acompaña hoy como también moderadora de este evento.
al licenciado Aníbal de Pasquino, al doctor Santiago Latar, a la doctora Candelaria Sánchez Fernández, y bueno, yo. Somos los que estamos, aparte de hacer diagnóstico, hacemos investigación y estamos acá apoyando a esta epidemia. A ver. Y bueno, eso es todo. Espero que no haya hablado muy rápido y que se haya entendido un poquito la visión de esto, ¿sí? Y estoy abierta a cualquier pregunta que surja. Y bueno, muchas gracias por el tiempo y por el espacio. Presentación, Diego. Buenísimo, bueno, buenas tardes a todos. Eh, Primero que todo, me quedé muy impresionado con la capacidad que tuvieron para montar este laboratorio. Es loable el trabajo, titánico. Desde mi experiencia, siempre llegué a laboratorios de virología que ya estaban montados. Nunca me imaginé tener que estar en esa labor. Y les digo, nada, felicitaciones, porque realmente poner a punto un laboratorio de virología no es nada fácil. Más que nada, si es que o sea, si no no tiene una estructura previa, digamos, que hayan trabajado con virología, es realmente impresionante. Y veo que tienen Sí, mucha capacidad, digamos, tienen lo más interesante siempre son los recursos humanos. Yo creo que eso es lo fundamental. Sin eso no podemos montar ningún laboratorio, podemos tener toda la plata que tengamos y que nos provean, pero si no hay recursos humanos, nadie lo puede montar y nadie puede poner a punto una técnica tan compleja como es amplificar virus. No es nada trivial, digamos, ¿sí? Y más si estamos hablando si hacemos diagnóstico, es muy complejo. Yo particularmente nunca trabajé en diagnóstico, siempre trabajé en investigación, en donde uno puede pifiarla, digamos, porque si un control sale mal, bueno, es problema del experimento, pero en este caso hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy exhaustivo con todos los controles, que esté, como vimos en esta presentación, impecable, que tuvieron todo en cuenta. O sea, creo que no tengo ni una pregunta porque está todo completo. Se asesoraron muy bien y tienen muy buenos recursos. Así que la nada, gente que felicitaciones. A ver si arranca mi presentación. No sé si lo ven. Ahí tendría que estar. Ya yo lo veo. No sé si ustedes me siguen. Sí, sí, ya se ve. Perfecto. Bueno, entonces podemos dar inicio. Bueno, ante todo, nuevamente, eh, felicitaciones. Y bueno, en este caso les voy a mostrar un desarrollo que hicimos nosotros en el laboratorio, que los invito, bueno, antes de esto, de comenzar la parte en vivo, hablamos de la transferencia de este producto para el instituto y que lo puedan utilizar desde ya, que dentro de uno o par de días lo voy a estar enviando. Así que, bueno, presten mucha atención que pueden utilizar, porque esto es gratuito y es para todos los argentinos y lo pueden utilizar y estaría muy orgulloso que lo utilicen en misiones. Así que bueno, en este caso la presentación la titulé como un desarrollo de un kit de ELISA multipropósito, ya vamos a ver por qué es multipropósito, para COVID-19 en Argentina. Todo el desarrollo estuvo llevado a cabo dentro del instituto, de la Fundación Instituto Leluar y el laboratorio Lemos, que fue, porque esto fue justamente un co-desarrollo entre CONICET, el Instituto Leluar y un instituto privado, digamos, un laboratorio privado que se dedica a insumos de laboratorio de diagnóstico, ¿sí? Al desarrollo, no solamente el desarrollo, sino a la producción. ¿Está? Entonces, a ver si sigue. Cuando comienza la pandemia, digamos, lo habrán visto en todos los diarios, que se formó la unidad coronavirus, ¿sí? Lo habrán escuchado, lo habrán leído, ¿sí? Y ahora le comento más o menos de cómo es que se gestó la unidad coronavirus, ¿sí? Un par de científicos que trabajaban en virología fueron reclutados por el Ministerio de Ciencia, ¿sí? Ciertas universidades también y empresas para formar parte de un gran consorcio, ¿sí? O unidad, digamos. A esta unidad se llamó coronavirus por la nueva pandemia, ¿no? Por esta pandemia que estaba azotando en marzo la Argentina y en todo el mundo. En ese entonces, mi jefa, Andrea Marnik, fue una de las pioneras, digamos, y estuvo más que nada al frente
de un par de reuniones y ella fue quien lideró esta unión, digamos, en donde cada instituto o cada laboratorio que tenía una expertise en alguna cuestión, en alguna temática, decía, bueno, nosotros podemos desarrollar tal y tal cosa, ¿sí? Entonces nos ponemos de acuerdo y cada uno empieza a desarrollar y no nos ponemos todos a desarrollar lo mismo, digamos, porque no tiene sentido, ¿sí? Entonces, de una forma ordenada, las universidades, el Ministerio de Ciencia, con todos sus institutos y las empresas, se pusieron a justamente desarrollar diferentes herramientas para abordar la pandemia, ¿sí? Justamente se generaron dos líneas al principio. Una línea era la de generar test serológicos, donde estamos incluidos nosotros, y otras líneas era la de desarrollo de herramientas de detección directamente del virus, ¿sí? O sea, de detección directa y no detección indirecta, ¿sí? Aquí hago una pausa y hago una salvedad, digamos, para diferenciar lo que son los test serológicos de detección indirecta, porque detectan anticuerpos que reconocen al virus o al antígeno del virus, ¿sí? Estos son los test serológicos del tipo IgG o IgM, que ya vamos a ver con profundidad, y luego tenemos a los otros test, que son test directos. ¿Por qué son directos? Porque detectan directamente al virus, ¿sí? En el caso de la PCR, detecta el genoma, ¿sí? Hay otras variantes de detección genómicas que son, por ejemplo, la reacción isotérmica, ¿sí? Que no deja de ser una reacción con una enzima y la amplificación del virus, ¿sí? Del genoma viral, pero en este caso con una reacción isotérmica que me permite, digamos, tener un laboratorio de menor complejidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque es solamente a una temperatura, es isotérmica la reacción, ¿sí? Sin embargo, están los otros test que se llaman también directos y que son los test de antígenos. Esos test de antígenos lo que detectan son las proteínas virales, ¿sí? En ese caso, la reacción es mediada por anticuerpos y lo que va a reconocer es un antígeno viral. En la mayoría de los casos son contra nucleocápside, que es la proteína más abundante en general de los virus, y en el caso particular del coronavirus, del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, es nucleocápside, ¿sí? Entonces, bueno, dicho esto, entonces, bueno, a trabajar todo el mundo, cada uno por su lado, ¿sí? Con directivas bien concretas, digamos, una dirección, porque eso es lo que hubo acá en el caso de Argentina, digamos, del consorcio o la unidad coronavirus, le puso una dirección a cada una de las investigaciones, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros tenemos una dirección, ya tenemos el horizonte y ya sabemos para dónde tenemos que ir y vamos todos para ahí. Y no solamente eso, sino que cada laboratorio comenzó a trabajar todo el laboratorio, ¿sí? Nosotros tenemos, como bien nombró Lucía, cada uno, en mis antecedentes nombró que yo trabajo con la proteína NS5 o con la región de otra región de dengue, pero yo abandoné totalmente eso y mis compañeros de laboratorio también abandonaron su tarea para trabajar directamente en el desarrollo de un test de ELISA. ¿Está? ¿Para qué? Para luego también, primero, ayudar al diagnóstico, que era una de las prioridades, pero otra de las prioridades también era hacer investigación sobre COVID en Argentina. Porque no es lo mismo que un gringo nos venga a decir que tal cosa, hay que hacer esto, que si nosotros lo estudiamos por nuestra cuenta, ¿sí? O que si nos traen una vacuna y nos dicen, esto sirve, bueno, a ver, vamos a estudiarlo, vamos a ver si realmente funciona esto, ¿no? Y para eso tenemos que desarrollar herramientas e investigar, para poder investigar nuevamente, ¿no? Así que bueno, la primera pregunta que surgió cuando dijimos, bueno, desarrollemos un test de ELISA. En realidad, bueno, nosotros también teníamos la idea de hacer otros test, pero bueno, el test de ELISA era lo fundamental. Entonces, ¿qué proteína elegir? Como recién les dije, la proteína más abundante es nucleocápside, ¿sí? Que la nucleocápside, si lo ven acá, es una proteína que está en contacto directo con el genoma viral. Podemos hacer la analogía con una célula eucariota y decir que las histonas, por ejemplo, son las que envuelven, que van a condensar el ADN, ¿sí? En este caso, la analogía serían, de las histonas, las proteínas análogas serían la nucleocápside, ¿sí? Porque van a condensar el genoma del virus para mantenerlo libre de todo, del ambiente, digamos, estar bien protegido. Y por eso es que es muy abundante, es una proteína demasiado abundante. Entonces, la mayoría de las veces se hacen test de anticuerpos contra esa proteína porque no es que sea antigénica, ¿sí? No es que hay una gran respuesta porque la proteína está fuera del virus, porque vemos que está dentro. Sin embargo, ¿sí? En este caso, nosotros decidimos utilizar la proteína Spike para hacer nuestro test
de ELISA. ¿Está? ¿Por qué es que decidimos utilizar spike y no nucleocápside? Porque hay una cuestión muy importante que vamos a ver más adelante, que es en la producción de la proteína. La proteína nucleocápside es muy fácil de producir y la podemos hacer directamente en células de Escherichia coli, en procariotas, ¿sí? Sin embargo, spike, porque como vemos está fuera, es una proteína que necesita glicosilarse. Y si necesita glicosilarse, se tiene que fabricar dentro de una célula que sea eucariota. Entonces, tenés que tener otro sistema que es más complejo. Pero bueno, es más complejo, es más ambicioso, pero ya vamos a ver cuál es el desenlace. ¿Por qué es que nosotros decidimos utilizar Spike? Primero porque Spike es la proteína más antigénica, hoy ya lo sabemos, en ese momento no lo sabíamos porque está por fuera del virus, ¿sí? Imagínense un virus entra dentro de nuestro cuerpo y lo primero que se reconoce es esa proteína, ¿está? Después la hace triza, las células presentadoras de antígenos la hace triza y presenta todos los antígenos, ¿no? Obviamente. Pero en este caso, bueno, Spike es esa proteína que está más afuera y aparte, no solamente que es externa, sino que interacciona con el receptor de entrada de la célula. ¿Está? No es menor ese punto, ¿no? ¿Por qué? Porque a su vez nosotros podemos medir los anticuerpos que sean neutralizantes. ¿Por qué? Porque si nosotros reconocemos los anticuerpos que se pegan al receptor, al receptor no, a la proteína spike que interacciona con el receptor, quiere decir que esos anticuerpos van a estar bloqueando la entrada, ¿sí? Justamente la proteína spike es la proteína que reconoce el receptor de membrana, determina el tropismo del virus, o sea, determina qué célula va a infectar, porque en este caso las células que expresan AC2 son las susceptibles de infectarse, las otras no. Y aparte es el blanco de anticuerpos neutralizantes. Es la base de la vacuna. Hoy escuchamos y todas las vacunas utilizan Spike como prototipo, ¿sí? Como base. Y es el blanco antiviral per se, ¿sí? Entonces, acá en este dibujito vemos que es la proteína que interacciona con el receptor y produce la entrada. Muy bien. Entonces, bueno, sigamos con el desarrollo. Ya está. ¿Por qué decidimos? Ya está fundamentado. Ahora vemos la forma en que producimos la proteína. Como les dije, es más complejo producir la proteína Spike porque necesita glicosilarse y por ende necesita células eucariotas que son difíciles de crecer a gran escala y son medias complicadas para mantener porque de alguna forma, se pueden contaminar, es muy difícil mantenerlas, ¿sí? Bueno, lo logramos, pasamos a la siguiente etapa, pudimos purificar la proteína y una vez que la purificamos, la couteamos. ¿Qué quiere decir coutear? Pegar la proteína dentro de una placa de ELISA. La placa de ELISA la compras a los chinos, te la traen y lo único que tenés que hacer es resuspender la proteína, ponerla dentro de la placa, dejarla una noche y después lavar la placa y la proteína queda pegada porque vienen con una carga esas placas de forma tal que la proteína, o sea, el antígeno viral se va a pegar. Entonces ahora tenemos el trímero, porque la proteína Spike, me olvidé mencionar, es un trímero, está formado por 3 dominios, ¿sí? Es un trímero estabilizado que está pegado dentro de la placa. Entonces, cuando nosotros queremos probar, ¿qué hacemos? A ver, tenemos la placa, todo, nos faltan los sueros. Y ahí, bueno, me parece interesante mencionar que los biobancos son muy importantes, ¿sí? Pamela mencionó que ella está dentro de un biobanco, algo que me parece fantástico, está buenísimo, ese es el futuro para mí. Entonces, el biobanco de enfermedades infecciosas, llamamos, bueno, en este caso no me hizo falta llamar porque mi pareja es quien trabaja y es la directora del biobanco de enfermedades infecciosas acá en Buenos Aires. Entonces, hicimos una colaboración con ellos y ellos nos van a proveer entonces de muestras colectadas de pacientes que estuvieron infectados, o sea, pacientes convalecientes, ¿sí? Entonces, también tenemos que tener pacientes prepandemia. ¿Quién la tiene? El biobanco, ok, traigan. Entonces, hicimos esta colaboración y probamos, ¿sí? Entonces, probamos sueros prepandemia, que obviamente no reconocían el antígeno, ¿sí? Después probamos, obviamente, los positivos, esos sí se pegan, y se van a pegar luego otros anticuerpos que son los que reconocen a los anticuerpos IgG, que son los anti-IgG que vienen con una molécula conjugada, que en este caso es HRP, que le tiramos un sustrato, genera una coloración y voilà, ya tenemos la reacción ahí, ¿está? Esto, bueno, con un par de pasos de lavado, que no vamos ahora porque no viene el caso, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos? Un resultado negativo para el caso no reactivo para el caso de los prepandemia y positivo para el caso de los que sí estuvieron infectados, ¿sí?
Así que bueno, hasta acá, entonces pusimos a punto el prototipo, el primer prototipo de COVIDAR, ¿sí? La versión beta, le llamamos en ese momento, y ahí es donde se generó, se creó el grupo COVIDAR, ¿sí? El grupo COVIDAR está conformado, en ese momento era muy chiquito, éramos 10 personas, ¿sí? Después se fue expandiendo cada vez más, incluso ahora están agregados en esta diapo personas que en ese momento no estaban, pero me parece que son muy importantes por lo que voy a seguir relatando, y por eso es que, bueno, le pusimos nombre, Andrea dijo, bueno, a ella le gusta pensar todo, le puso el nombre COVIDAR, ¿sí? Y acá quienes vemos son, por un lado, el laboratorio Lemos, el director técnico, y después por el otro lado todo lo que es el staff del laboratorio de virología molecular de la doctora Gamarnik, ¿sí? Y por otro lado teníamos también otros egresados de la licenciatura en genética, que es Sergio Villordo, que él era parte del instituto, del laboratorio de Andrea, estaba en Barcelona, es bioinformático y se dedica a analizar datos. Y colaboramos con él también. Diego Álvarez, que también era parte del laboratorio de ella, también vino a colaborar con nosotros. Él actualmente es de UNSAM, está desarrollando la vacuna justamente con Casataro, la vacuna argentina. Y luego también tenemos a Andrés Rossi, que él es quien después puso el laboratorio de serología, que hoy funciona a todo trapo y es el que hace las determinaciones de todo, básicamente, ¿sí? Así que bueno, y después está el grupo más estrictamente del laboratorio, que es Mora, Wada, Ori y Lauti, ¿sí? Y quien les habla, ¿sí? Y bueno, Andrea. Hasta el momento hemos repartido de forma gratuita más de 1 millón de test, ¿sí? Tenemos una capacidad de producción de 100.000 test por semana y hemos contactado entre hospitales públicos, privados, clínicas, algo así como 70 centros de salud, a los cuales están distribuidos en todo el país y le proveemos de forma gratuita este test para lo siguiente, ¿sí? ¿Para qué? ¿Cuál es la utilidad de un test? ¿Sí? Porque hoy en día sabemos que un test serológico no sirve para diagnóstico, eso lo tenemos bien claro, ¿sí? El test diagnóstico gold standard es la PCR, ¿sí? Primero, allá arriba. Por eso es que montaron este laboratorio que está perfecto, ¿sí? Después vienen los de antígeno que tienen menor sensibilidad o los de reacción de determinación isotérmica, ¿sí? Pero la utilidad en este caso es para evaluar el estado inmunológico de los pacientes, ¿sí? Ya sea de los pacientes leves, para comparar pacientes leves, graves, moderados, ver cuál es la reacción, digamos, cuál es la cinética de cada uno con sus anticuerpos, cuánto producen, en qué forma, quién produce antes anticuerpos, bueno, eso lo vamos a ir viendo, ¿sí? Otra de las utilidades sería el estudio de la seroprevalencia, ¿sí? Saber cuántas personas después de la primera hora estuvieron infectadas, ¿sí? Pero para eso tenemos que saber, por ejemplo, cuánto duran los anticuerpos en nuestro sistema, ¿sí? Porque una cosa es decir, bueno, podemos hacer un test serológico para detectar y ver cuál es la proporción de personas, pero si resulta que los anticuerpos en 2 meses, 3 meses caen y no lo podemos detectar, no nos sirve, ¿sí? Ya lo vamos a ver también, lo vamos a abordar en esta charla. Luego, una parte muy importante fue la pregunta de los pacientes convalecientes si su plasma servía o no servía, ¿sí? Entonces, bueno, hagamos una herramienta para saber si sirve o no sirve mediante la medición de anticuerpos. Primero, y saber si un plasma tiene tanto anticuerpo y si le das a este paciente si le sirve o no, ¿sí? Dependiendo del outcome. Entonces, para la selección de plasma vamos a utilizar un test serológico también, ¿sí? En este caso tiene que ser cuantitativo, ¿ok? Y por último, es en la etapa que estamos ahora, es la evaluación de vacunas, que les decía, cualquiera nos puede decir, venir, bueno, tomen, esta es la vacuna, pero bueno, hay que probarla también. Y podemos probarla de diferentes formas, podemos probar la eficacia, pero eso lleva mucho tiempo. Pero si medimos anticuerpos, podemos saber ya más o menos si alguien está protegido o no. Muy bien. Lo primero que hicimos para poner a punto el test, como les decía, la necesidad de tener un biobanco y de tener muestra prepandemia, ¿sí? En este caso pudimos colectar hasta 300 muestras de pacientes previo a la pandemia, ¿sí? Que fueron extraídas en el 2018 o en el 2017, ¿sí? Y de esa forma nosotros determinamos el cutoff, porque nosotros para saber si algo es reactivo o no reactivo, tenemos que tener una línea de corte, ¿no es cierto? O sea, para todo, para la PCR también. O sea,
la cantidad de cycle threshold que nosotros tenemos que considerar depende de un cutoff, ¿ok? Siempre es un cutoff. En este caso, entonces, lo que hicimos fue utilizar nuestro test para determinar a ver cuánto es el basal, ¿sí? Y en base a eso, en base a todas las muestras que teníamos, calculamos 10 desvíos estándar para el caso de IgG, como ven acá, ¿sí? Entonces, lo que nosotros calculamos es, lo que nosotros hicimos fue determinar un factor que es 0,2. 0,2 son algo así como 10 desvíos estándar de las muestras prepandemia. ¿Ok? Entonces, la determinación del cutoff la determinamos mediante el cálculo del promedio de los controles negativos que van a ir corriendo dentro de la corrida, que es, valga la redundancia, más 10 desvíos estándar, que sería un factor de 0,2. En ese caso, ahí planteamos cuál sería el cutoff. Los que estén por arriba de ese número van a ser reactivos y los que estén por debajo, no reactivos. ¿Ok? Tanto para IgG como para IgM. Ahora bien, la sensibilidad es un tema que todo el mundo quiere saber cuál es la sensibilidad de un método. Muy bien, la sensibilidad de un método de anticuerpos siempre depende de en qué momento se mida, ¿no? Porque si nosotros medimos a los 7 días de comenzado los síntomas, y no va a ser muy alta la sensibilidad. Fíjense, acá nosotros tenemos un 32% de sensibilidad y una PCR tiene el 100%, ¿ok? Este es el punto en el que nosotros no podemos competir con la PCR y ni quisimos con eso, ¿sí? Para asintomáticos es una cuestión que ya vamos a hablar, ¿sí? Entonces, a medida que aumenta los días, ¿sí? Fíjense, entre 8 y 14 días, ya tenemos un 72%. Esto nos llamó mucho la atención, porque con nosotros a la semana, o sea, pasando la semana, que tengamos un 70%, arriba del 70%, nos pareció una guasada, básicamente, ¿sí? ¿Por qué? Y fíjense que acá en este punto ya veíamos que IgG igualaba a IgM en su sensibilidad. Siendo que ahora vamos a ver que IgM es una inmunoglobulina que comienza más tempranamente, ¿sí? Es un marcador de infección aguda, por así decirlo, o así lo intenta. ¿Por qué les digo esto? Lo que sabemos de una respuesta humoral ante una infección viral es lo siguiente. Primero, vemos, ni bien pasan 2 o 15 días, ya vamos a detectar el virus, a los 2 días de la incubación, ¿ok? O del momento del contacto. Entonces, por eso es que es tan sensible el método de detección midiendo genomas, ¿ok? Entonces, después, supuestamente lo que se mide, gold standard, digamos, es IgM. ¿Por qué? Porque se supone que entre los 5 y los 20 días aparece IgM en general para para todas las enfermedades virales, infecciones virales, ¿sí? Y luego, a partir de recién a los 15 días, es cuando empezamos a detectar IgG. Esto es de manual, esto es una figurita que saqué de un libro, ¿sí? Donde cualquier libro de inmunología lo pueden ver y es así, ¿ok? Más, menos gráfico, es así. O por lo menos se creía que era así. ¿Está? Como les dije, anteriormente veíamos que la sensibilidad del 72% a los 8 días era igual para IgG y para IgM. Eso nos llamaba mucho la atención. Entonces, lo que hicimos fue, no es que lo que hicimos fue esto, sino que era en el transcurso de la pandemia, iban llegando muestras, nos tapamos de muestra, y acá el dato fue organizarnos, armar buenas bases de datos y poder analizar esto. Y cada vez que un paciente reingresaba, tener el registro de eso, ¿sí? Cada vez que reingresa, poder decir, este es el mismo paciente que ingresó la otra vez. Bueno, perfecto. Entonces así es como pudimos tener muestras, por ejemplo, del Hospital de Clínicas, esta es una colaboración con el Hospital de Clínica, donde ellos tenían sus pacientes internados y cada 2 días les sacaban sangre y suero, o suero obviamente, ¿no? Entonces acá lo que vemos es la cantidad de pacientes, ¿sí? De 0 a 90 pacientes. Esto está describiendo la cantidad de pacientes que evaluamos en el tiempo, de esta forma, ¿sí? Cada 2 días les sacamos suero. Y fíjense acá los tiempos, ¿sí? De inicio de síntomas, los días después del inicio de síntomas, ¿sí? Acá estamos 5, 10 días luego del inicio de síntomas, ¿sí? Y fíjense que cada puntito, ya sea si es rojo o azul, representa al punto de cero conversión, que es el punto donde nosotros detectamos que el paciente comenzó a tener anticuerpos contra SARS-CoV-2. ¿Está? Así es como se denomina cero conversión, es cuando alguien convierte su suero de no reactivo a reactivo. Por eso se llama cero conversión. ¿Está? Entonces, fíjense que
lo que nosotros notábamos ahí en la sensibilidad ya se empieza a notar acá. Fíjense que el puntito azul y el puntito rojo están juntos, ¿está? Entonces se lo convertían al mismo tiempo. O sea, nosotros teníamos la muestra basal del paciente, no tenía ningún anticuerpo, después de los 2 días, ¡pumba!, aparece IgG y IgM al mismo momento, ¿sí? Fíjense que hay excepciones donde se ve que en general las excepciones suelen ser que IgM se lo convierte antes, ¿sí? Pero fíjense que es muy notable cómo se da esta seroconversión simultánea, ¿sí? Esto nos llamaba muchísimo la atención. Luego se empezó a describir en la literatura que esto era algo así, venía por acá, ¿está? ¿Qué puede ser? Se puede explicar a que nosotros estuvimos expuestos a otros coronavirus estacionales, ¿sí? Y por eso es que tenemos algo de memoria, y por eso es que se lo convertimos de forma simultánea, ¿sí? Entonces quiere decir que los pacientes que se lo convierte de forma simultánea, quizás, es una hipótesis, ¿sí? Es porque ya estuvieron en presencia de otro coronavirus. Hay 4 por lo menos a nivel mundial, ¿sí? Entonces, y las otras personas quizás no estuvieron y por eso se lo convierten para IgM. Es solo una hipótesis, ¿eh? Luego, entonces, como no sabíamos, teníamos que describir bien las cinéticas de la respuesta humoral porque no estaban bien descritas para SARS-CoV-2, obviamente, era un virus nuevo, nadie sabía, y ya que teníamos el test puesto a punto y todo el mundo nos derivaba muestra, bueno, hagamos este estudio. Entonces vimos que teníamos diferentes respuestas. Fíjense, acá el primer ejemplo. Los niveles de anticuerpos, ¿sí? Fíjense que se lo convierte de forma simultánea y después comienza a decrecer IgM. IgG se plancha y queda en un estado basal, ¿sí? Acá me voy a detener para hacer... después, perdón, ahora sigo. Después, fíjense, hay otro ejemplo también de IgG que se lo convierte de forma simultánea con IgM, se diferencia bastante IgG y comienza como un declive, pequeño declive a los 50 días, e IgM comienza su declive antes de los 20 días, ¿sí? Muy parecido al anterior. Pero estaban estos otros casos donde IgM e IgG se mantenían en el tiempo, ¿sí? Fíjense acá, más de 50 días o 50 días con IgM al palo. Nada, una cuestión de que hay que caracterizar porque no sabemos qué es lo que está pasando y hay preguntas que hay que resolver acá. Acá me detengo, esto es lo que quería hacer una salvedad, es, fíjense que nosotros acá lo que tenemos como anticuerpos, niveles de anticuerpo, en realidad son los niveles de absorbancia o de densidad óptica que va de 0 a 4. 4 no, es el máximo porque es el rango dinámico del equipo, ¿sí? Porque hay equipos que pueden leer hasta 7 y bueno, y el rango dinámico ahí se irá hasta 7. No quiere decir que sea lineal, ¿sí? La linealidad la perdemos un poco. Pero para salvar esta cuestión, lo que hacemos es diluir la muestra, ¿sí? O titular. Titular es ir diluyendo la muestra, hacer diluciones seriadas, como dice acá, en 100, 200 veces, 400 veces, 800 veces, hasta el punto donde no tengamos señal. Fíjense que acá, donde no tenemos señal, fíjense que es 0,2, se cuenta entonces el punto anterior. O sea que el punto anterior que tuvo señal, ese es el título. O sea que si un suero yo lo diluyo en 100 y en 200 y después en 400 ya no tengo señal, quiere decir que tiene un título de 200. ¿Está? Esto es lo que se hizo, lo que se hace comúnmente para titular sueros y de así tener, como no tenemos unidades internacionales, no lo teníamos en ese entonces se utiliza ese criterio como para cuantificar y poder tener una medida internacional y que lo podamos comparar entre todos los científicos del mundo. ¿Ok? Muy bien. La otra pregunta que surgía era, que veíamos era que había personas de diferentes edades y la edad, conforme disminuía la edad, veíamos que los niveles de anticuerpos eran menores y cuando aumentaba la edad eran mucho mayores. Entonces lo graficamos de esta forma y vimos que había una correlación, ¿sí?, entre la edad y el incremento en los niveles de anticuerpos, ¿sí? Como podemos ver acá en este gráfico muy bello que lo hizo Sergio, un genio, un crack del R, y fíjense que nosotros vemos que entre los 15 y los 25 años hay dos grupos, ¿sí? Pero mayoritariamente tienen valores más bajos, ¿sí? Entre los 25 y los 35 continúan los niveles bajos y después a partir de los 55 es como que se empieza a tirar hacia niveles más altos, ¿sí? Y ya
mayores de 65 veíamos que tanto IgG como IgM los niveles eran altísimos, ¿sí? Entonces, bueno, esto realmente es contundente, es robusto y lo publicaron no solo nosotros, sino que otros laboratorios, ¿sí? Pero había otra cuestión, no solamente la edad tenía que ver con esta respuesta, y me detengo acá, perdón, y tiene algo de sentido con lo que le venía diciendo anteriormente, en que las personas de mayor edad puede ser que tienen más probabilidades de estar expuestas más veces a otros coronavirus. Y esto generalmente genera como una respuesta más exacerbada, ¿sí? Esta también es una hipótesis, todavía no está corroborada, pero es lo que creemos, ¿sí? Que cuando una persona está más expuesta, y si te expones, vas a tener una respuesta mucho mayor que aquellas más jóvenes que no están expuestas o nunca estuvieron expuestas o tantas veces a otros coronavirus, ¿ok? Muy bien. Ahora bien, el otro punto que nos quedaba era la gravedad de los casos. Veíamos que también los casos leves tenían menores niveles de anticuerpos y los casos más severos tenían niveles exacerbados de anticuerpos, ¿sí? Entonces, tanto para IgG como para IgM se veía este comportamiento. Y claramente hay una correlación entre estos dos factores, ¿sí? Y tal es así que, bueno, después lo que hicimos fue analizar esta corte de pacientes graves, leves, y también teníamos personas que fallecieron en el camino, ¿sí? Y teníamos también su registro serológico, y lo que vemos acá es una curva, una cinética con una media móvil para poder reflejar para suavizar un poco las variaciones, ¿sí? Y lo que vemos aquí es que en la seroconversión se da casi simultánea en los dos grupos, ¿sí? O sea que hay seroconversión por parte de los que fallecieron, pero lo que nos llamó la atención es que casi un 40% de los que fallecieron nunca se lo convirtieron, ¿ok? O sea que acá puede ser que las personas que fallecen, puede que haya un grupo que es que no tengan anticuerpos, ¿sí? Porque entre el 30 y el 40% no generan anticuerpos. No sabemos si no generaron anticuerpos porque fallecieron antes o porque su sistema no los generaba, digamos, ¿sí? Entonces, fíjense que no solo eso, sino que aquellas personas que fallecieron, están en rojo, ¿sí? Fíjense que tienen niveles más bajos de anticuerpos, nunca llegan a tener niveles tan altos. Y aquellos que estuvieron graves, pero se dieron de alta, tienen niveles altísimos, fíjense que casi llegan a 4. ¿Tá? Y hay un punto justamente donde la corte de pacientes graves que sobrevive, que es entre los 10 días y los 15 días, fíjense, ¿sí? Ahí hay un punto de cambio bastante grande entre la corte que fallece y la corte que sobrevive, ¿sí? Entonces quiere decir que acá hay algo, digamos, ¿sí? No sabemos bien, esto todavía no está publicado, no sabemos bien qué es, ¿sí? A todo esto se suman otros parámetros, pero acá como estamos hablando de respuesta humoral, nos adentramos en eso. Después, la pregunta que teníamos, como decíamos, era de que si alguna persona asintomática tiene anticuerpos, ¿sí? Bueno, sí los tiene, los medimos. La media móvil, la mediana de estos dos grupos se nota que es diferente de los asintomáticos de los sintomáticos, ¿sí? Y fíjense que los asintomáticos están muy cerca del cutoff, pero se los detecta, ¿está? Entonces, es un método que puede servir, que sirve, perdón, no es que puede, sirve para detectar aquellos que fueron asintomáticos, ¿sí? Que nunca, o que están siendo asintomáticos, pero bueno, es más difícil. Muy bien. Hasta este punto, entonces, ya nos hicimos varias preguntas con respecto a lo que es la respuesta inmune, ¿sí? Perdón, tengo un problema acá. Muy bien, entonces sabíamos, más o menos manejábamos cuál era entonces, hasta el momento, la respuesta en pacientes internados. Pero nos faltaba el próximo paso, que era saber cómo íbamos a llevar a campo el estudio de seroprevalencia. Porque un estudio de seroprevalencia es más complicado ir a hacer una punción venosa a los pacientes, a los voluntarios, perdón, porque no son pacientes, juntamente son personas ambulatorias que están en sus casas, le golpea la puerta y le decís, quiero saber si quiero hacer un estudio de seroprevalencia, y no es lo mismo pincharle el brazo que pincharle el dedo. Entonces lo que hicimos fue
poner a punto, validar el método, o sea, el COVIDAR, pero validarlo con una pequeña toma de muestra de punción digital, ¿sí? Como ven acá. Fíjense que pasamos de una punción venosa, donde casi sacás 50 mililitros de sangre a una persona, o menos, o 10 mililitros algunas veces, pero es más invasivo el método. Sin embargo, una punción digital es un pinchazo, duele, obviamente, hay que saber pinchar, y después sacás solamente 50 microlitros. Estos 50 microlitros van dentro de un conservante que pusimos a punto, que tiene a su vez anticoagulantes. Entonces, un conservante que puede conservar la muestra a temperatura ambiente hasta 30 grados. Joya, buenísimo. Y te lo llevas en un tubito de 0,5, que lo pones en unas gradillitas muy lindas, está buenísimo el kit, que lo llamamos Zero Kit, así se llama. Bueno, entonces lo que hicimos fue validar este método. Entonces fíjense que tenemos muestras de tomadas de suero. Acá también el biobanco actuó y tomó muestras de suero de pacientes. Le tomó una muestra por punción venosa y otra muestra por el pinchazo de dedo, ¿sí? Entonces de esta forma teníamos la muestra del mismo paciente duplicada. Una tomada con el suero y otra tomada con la punción digital mediante el Zero Kit, ¿sí? Y validamos y lo pusimos a punto, cosa que lo que vemos acá, fíjense, una línea que divide y los niveles de un lado, los niveles que se midieron con el suero y los otros lados, los niveles que se midieron con la sangre entera y fíjense que divino. Así que validado, esto también marchó al ANMAT y pudimos validar el Zero Kit como una extensión del COVIDAR. Y esto sirvió para hacer otro estudio, justamente. Particularmente, este estudio fue muy famoso, no sé si lo escucharon, en la Villa 31, en el barrio Padre Mujica, ¿sí? Donde en ese momento de la pandemia, fíjense, fue a fines de junio, perdón, a inicios de junio, fines de julio, donde se hizo el estudio de seroprevalencia y arrojó que más del 50%, algo así como un 54% de las personas estuvieron infectadas, estuvieron en contacto con el virus, algo que es altísimo, ¿sí? Esto, bueno, por las condiciones de hacinamiento en que viven las personas, se explicó, digamos, de esa forma. Pero bien, ahora el estudio que les estoy mostrando es lo que se desprendió de ese estudio de seroprevalencia, que fue justamente otra de las preguntas que hablábamos al inicio, que es cuál es la persistencia de los anticuerpos del tipo IgG en nuestro sistema inmune, ¿sí? En nuestra sangre. Para eso, entonces hicimos dos muestreos, uno en junio y otro en diciembre. Pero fuimos a mostrar a las mismas personas que mostramos en junio, ¿sí? Se mostró la misma persona en junio y en julio. Entonces lo que vemos en el cuadrito acá a la derecha es todas las muestras pareadas. Fíjense que lo que vemos es que en junio estaban al palo todos tenían unos niveles de 3. Fíjense que acá fue medido con otro espectro, entonces el máximo es 3, no 4, no con el nuestro del laboratorio, porque esto fue hecho en el Hospital Gutiérrez. Y en diciembre, fíjense que los niveles bajan, ¿ok? O sea que hay una disminución de la carga del título de anticuerpos, ¿sí? Del tipo IgG en sangre en un periodo de 5 meses. Hay una retracción, hay una disminución, pero no quiere decir que no lo detectamos, sino hay una disminución y pudimos detectar persistencia de IgG en un 92% de los casos, ¿sí? Acá se están describiendo cada una de las zonas del barrio donde fue muestreado. Acá se muestrearon 40 pacientes, ¿sí? Y solamente 4 estuvieron, perdón, 2 no estuvieron infectados, lo que da un 95%, 97%, 100%. Fíjense que hay diferencias en cada una de las regiones, de los de sectores, perdón, de donde se muestreó, y arroja todo un global de un 92% de persistencia de anticuerpos, ¿sí? Muy bien. El próximo, no próximo paso, sino que esto se dio antes, como les contaba al inicio, es que la pregunta era cómo hacemos para seleccionar los plasmas, ¿sí? Porque nosotros no podemos utilizar plasma de convaleciente y dar, porque tuviste una PCR positiva, darle plasma directamente a otra persona, ¿sí? En ese momento, esto fue en mayo, junio también, no sabíamos esto de que las personas graves eran las que tenían, no es que no sabíamos, no lo habíamos
no terminamos de hacer el hallazgo, digamos, ¿sí? No terminamos de decidir si realmente las personas graves son las que tienen más anticuerpos que las leves, ¿sí? Las que pasan de forma leve o grave, transitan la enfermedad, ¿sí? Entonces, como no lo sabíamos, entonces, bueno, propusimos una guía para selección de plasma de convaleciente, ¿sí? Y como vemos acá, fíjense que están tituladas 59 muestras, ¿sí? Y se tituló cada una de esas muestras. Este es un ejemplo nada más, donde podemos ver que aquellos que transitaron de forma severa, los títulos son más altos, ¿sí? Cuando vemos que es rojo, quiere decir que satura en todas las diluciones, ¿sí? Que tiene títulos mayores a 12.800. Fíjense, todos estos tienen 12.800, por acá están con 3.000, y por acá, por este rango, van entre 1.600 y acá 200, ¿sí? Entonces, eh, esto nos sirvió para hacer la guía y, bueno, decir que, más o menos, que las personas graves eran las que tenían títulos más altos, ¿sí? Y caracterizar los sueros, los plasmas, perdón, que se van a utilizar para la féresis en los pacientes que así lo necesiten. Y es por eso que en ese momento nosotros nos pusimos en contacto con dos grupos que estaban haciendo ensayos clínicos con plasma de convaleciente. Cuando hablo de ensayo clínico, que esto ya lo saben todo el mundo, pero lo aclaro por las dudas, es que hacen un ensayo con placebo y doble ciego, o sea que el médico que le está dando el placebo o el plasma no lo sabe porque es doble ciego, ¿sí? Y aparte siempre utilizan placebo, ¿está? Siempre tenemos que tener un grupo control para poder determinar la eficacia de un método. Entonces, en este caso estoy hablando del hospital italiano que nos propuso participar activamente del ensayo clínico y la Fundación Infant, ¿sí? Que ellos nos pidieron las guías para titular, los protocolos para titular los anticuerpos, para titular los plasmas y los COVIDAR que nosotros le pudimos proveer durante todo el ensayo clínico, ¿sí? Entonces, ahora le voy a mostrar qué es lo que obtuvimos de esto, ¿sí? Porque los dos ensayos clínicos dieron resultados diferentes. Ya lo saben, o sea, el ensayo del italiano fue un resultado negativo porque no arrojó diferencia, pero ya vamos a ver por qué. Y el resultado del ensayo de Fernando Pollack en Infant arrojó un resultado positivo y decía que el plasma servía, ¿sí? Entonces, primero vamos a ver la publicación de la Fundación Infant, ¿sí? Liderada por Fernando Pollack, donde vio que era eficaz, ¿sí? Pero en tiempos muy tempranos, ¿sí? O sea que la aplicación tiene que ser antes de las 72 horas del inicio de síntomas, ¿ok? Esto es bastante complejo, ¿no? Porque aparte tenemos que tener una detección que sea, un método que nos pueda detectar antes de las 72 horas, lo cual el método antígeno no sirve, ¿sí? Solamente una PCR puede detectar que un paciente está infectado a las 72 horas de iniciado los síntomas, ¿sí? Entonces, este estudio es muy riguroso, necesita de muchos controles. ¿Por qué? Porque tenemos que primero determinar que el paciente está infectado, ¿sí? Y ahí comenzar a darle, a transferirle el plasma, ¿sí? Y también saber con qué cantidad de anticuerpos tiene ese plasma, ¿sí? O sea, la caracterización tanto del plasma como la caracterización del paciente, ¿sí? Pero bueno, esto valió una publicación en New England of Journal Medicine, que es la mejor revista de medicina del mundo, y determinó entonces que si se aplica antes de las 72 horas y con un título mayor a 1000, es eficaz el método, ¿sí? O sea, puede evitar que una persona entre en estado grave, aquellos que todavía son moderados, pero que entren en un estado grave, y aquellos que sí o sí van a transcurrir la enfermedad grave, disminuye bastante la tasa de mortalidad. Y luego el otro ensayo, que en realidad salió el otro antes, que fue el del italiano, ¿sí? Este ensayo arrojó resultados no significativos, o sea que el placebo se comportaba igual que el grupo que recibía plasma. ¿Y por qué? Tiene una explicación. ¿Por qué? Porque el criterio de inclusión de ello en los pacientes era que los pacientes solamente entraban al ensayo clínico si el paciente tenía una disminución de la saturación de oxígeno por debajo de 92%, ¿sí? Entonces, un paciente ya estaba diagnosticado, ya estaba internado, y cuando le empezaba a bajar el oxígeno por debajo de 92,
¿sí? La saturación de oxígeno lo entubaban o lo llevaban a terapia intensiva y ahí comenzaba la féresis del plasma. ¿Está? Esa es la diferencia. Sin embargo, el de Pollack captaba a los pacientes y le daba plasma a las 72 horas. Ni bien tenía el resultado, ya hacía la transfusión, ¿sí? Entonces, por eso es que un ensayo clínico triunfó, tuvo éxito, no es que triunfó, tuvo éxito, perdón, sino que fue con un resultado positivo, tenía eficacia y el otro no. Pero las dos cosas sirven, porque nos está diciendo que si nosotros le administramos el plasma después de las 72 horas, no tiene sentido, ¿está? Que el plasma hay que aplicar antes de las 72 horas. Muy bien. Ya vamos por la parte final, así no se aburren. Igual estamos bien de tiempo. Vamos ahora a entrar a ver un pantallazo general de lo que son las plataformas de vacunas que existen, o por lo menos las vacunas aprobadas por emergencia hasta el momento. Como ya sabemos, no todas pasaron la fase 3, todas están aprobadas por fase 3 de emergencia. Y entonces la primera, para mí la mejor, pero bueno, por una cuestión de trabajo nada más, es aquellas vacunas basadas en adenovirus, ¿sí? Estas vacunas lo que hacen es utilizar un vector viral, que en este caso es el adenovirus, adeno 26 en el caso de, o adeno 5 para el caso de Sputnik, y por ejemplo son los dos candidatos, Sputnik y AstraZeneca, Oxford AstraZeneca, y lo que hacen esta vacuna es justamente hacer un virus recombinante, un adenovirus recombinante que lo que tiene juntamente es la proteína Spike dentro para producirla cuando infecta nuestras células, ¿sí? Es un virus no replicativo, ingresa, comienza solamente la síntesis de sus proteínas junto con las proteínas virales, con la proteína esta de Spike, y ahí es donde genera la respuesta humoral, ¿no? Y celular también. Después están las vacunas basadas en RNA. Estas son como las divas de la pandemia porque es un prototipo que no se había probado antes. Es un prototipo que en realidad va a funcionar, yo creo, tiene un futuro muy bueno. ¿Por qué? Porque ni bien tenemos la secuencia, o sea que ahora tenemos la capacidad de secuenciar un patógeno, ni bien se sabe qué lo puede causar, lo podemos secuenciar en un mes y a los 15 días podemos empezar a producir la vacuna, básicamente, ¿sí? Porque es simplemente por ingeniería genética clonar en el vector también, que es un vector, es un plásmido, que produce los DNA lineales y va a generar después por traducción, va a generar, por transcripción, perdón, va a generar estos transcriptos, estos RNA, que luego van a ser los que van a ser empaquetados y es la vacuna, ¿no? Y este RNA lo que produce es justamente una proteína, que es la proteína Spike, ¿sí? La diva, otra diva de la pandemia, la proteína Spike, ¿sí? Y después tenemos las vacunas basadas en virus inactivado. Esto, en realidad, estaba mal puesto todo esto. Tendría que arrancar con el prototipo más nuevo, que sería las RNA, después los adeno, que sería algo más novedoso, pero no tanto, y por último, las basadas en virus inactivados, que son esas que ya se vienen usando hace muchísimos años, ¿no? Cuesta muchísimo obtenerlas porque imagínense lo que es un reactor, un bioreactor de bioseguridad 4, ¿sí? Montar ese laboratorio, ese reactor es carísimo, solamente lo pueden hacer los chinos por su capacidad. Y dijeron, bueno, más si vamos con esta y agarramos y metemos el virus y ya está, eso va a funcionar de alguna forma, ¿no? No se la complicaron mucho, ¿sí? Entonces lo único que hacen es irradiar el virus, destroza su genoma y ahí lo tenemos, ¿sí? Entonces está basada solamente en el virus inactivado. Y bueno, ahora les voy a contar lo que fue nuestra experiencia con la evaluación de la respuesta humoral frente a la vacuna, ¿sí? A la vacunación justamente con Sputnik, que fue la primera vacuna que obtuvo la Argentina y la más predominante hasta el momento, ¿sí? En este caso, este estudio fue planteado en conjunto con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y juntamente el personal de salud fueron los voluntarios. Ellos firmaron un convenio y entonces se acercaron todos los voluntarios que querían formar parte de este estudio y se le tomó entonces una muestra basal para saber cuál era su estado serológico, si habían o no seroconvertido.
antes de aplicarse la vacuna. ¿Por qué? Porque el personal de salud fue el más expuesto y por ende sabíamos que habían más personas. O sea, es una población que tiene mayor proporción de gente con anticuerpos contra Spike, o contra todo el virus, pero particularmente lo queríamos nosotros saber si era contra Spike, ¿sí? Entonces hicimos la determinación basal y a estos mismos pacientes se les fue reclutando y al toque se dieron la primera dosis. A los 21 días de la primera dosis, antes de darse la segunda dosis, se le tomó otra muestra de sangre, en este caso no con SeroKit, sino con una punción venosa, y nos mandaban las muestras al laboratorio para analizarlas. Y después también a los 21 días de la segunda dosis, ¿sí? Entonces tenemos el cronograma completo. Y este estudio continúa todavía porque va a continuar a los 3, 6 y 12 meses para ver cuál es la persistencia de anticuerpos luego de la inmunización, ¿no? Esa es la pregunta. Muy bien, entonces lo primero que nos interesaba saber, y por esta emergencia que está viviendo la Argentina hoy en día, es saber si con una dosis la gente se lo convierte, ¿sí? Si los voluntarios se lo convertían. En este caso, entonces, apartábamos los seropositivos, porque teníamos en nuestra base de datos aquellos que ya se lo convirtieron, entonces lo dejábamos a un lado y nos enfocábamos directamente en aquellos que eran seronegativos cuando se daban la primera dosis, ¿sí? Y lo que vimos es que de forma global, el 94% de los individuos, ¿sí?, se lo convirtió. Es una notición, digamos, que con una sola dosis, el 94% de los individuos que se inmunizó presentaba anticuerpos, y quiere decir que tiene una alta eficacia la primera dosis, ¿sí? Luego hicimos un tamizaje, digamos, y dividimos el análisis en los menores de 60 y mayores de 60, y vimos que los menores tenían una tasa de seroconversión más alta, del 96%, y los mayores una de 89%, pero seguía siendo muy recomendable todavía, por lo menos, no recomendable, perdón, como decir, podemos diferir un poco más, podemos aguantar con una sola dosis a los pacientes, a los voluntarios, no solo a los voluntarios, sino a toda la población, como para reforzar la inmunidad global en rebaño y después administrar la segunda dosis, ¿sí? Entonces, esto era lo más importante, la pregunta que que teníamos nosotros en mente, ¿sí? La otra pregunta era, ¿cuál era la respuesta de los seropositivos? Por eso es que involucramos a los seropositivos en nuestro análisis, ¿no? Le digamos, no, vos tenés anticuerpos, no nos interesa, no sabemos. Pero lo que queríamos saber era si con una sola dosis alcanza para los seropositivos, ¿sí? Como esta fue una vacunación, como se llama, sucia, ¿por qué? Porque aquellos que estuvieron infectados también iban a ser vacunados y son vacunados, ¿sí? Pero nuestra pregunta era, a ver, los que estuvieron previamente infectados, nuestra hipótesis era que esto iba a funcionar como un boost. Un boost es cuando uno ya está expuesto, ya estuvo expuesto y se da una nueva exposición, ¿sí? Un enhancer, digamos, algo que incrementa la carga de anticuerpos. ¿Por qué? Porque uno ya tiene linfocitos B de memoria y esto lo único que hace es despertarlo, darle un sopapo y decir, bueno, producí más, ¿sí? Y nuestra hipótesis era que con la segunda dosis no iba a mejorar su estado inmunológico, porque si vos le diste un golpe después de 4 meses que estuvo infectado este paciente y a los 21 días después le volvés a traer otro golpe, no va a cambiar. Creíamos que no iba a cambiar. Así que bueno, pero vamos a los datos, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tenemos el basal del grupo 1, son todos negativos, están por debajo del título 1 en 50, y el grupo 2, fíjense que hay una diversidad muy grande, ¿sí? Tenemos 61 pacientes que eran voluntarios, perdón, que estuvieron infectados, y lo corroboramos haciendo una titulación de sus anticuerpos, ¿sí? Al día 21, después de la primera dosis, el grupo 2 se fue al tope, ¿sí? Y el grupo 1 respondió, como habíamos visto, ese 94% respondió con una diversidad muy grande, como era lo que esperábamos, ¿sí? Una distribución normal, claramente, ¿sí? Pero al día 21, post segunda vacuna, lo que le estaba diciendo, estaban planchados los niveles de anticuerpo del grupo 2. Grupo 2 son los seropositivos. Y el grupo 1, ¿sí?, tenía una respuesta buena, ¿sí? Pero fíjense que ni siquiera los del grupo 1 con la segunda dosis pudo superar a lo que era el grupo 2 con la primera dosis, ¿sí? Eso es lo que tengo resumido a la derecha. Lo que pueden ver acá es grupo 1 versus grupo 2, pero el grupo 1 con una dosis versus el grupo 2 con una dosis. Grupo 1 con 2 dosis, grupo 2 con una dosis, ¿sí? En trabalengua. Pero
fíjense que acá lo que vimos es que el grupo seropositivo, ¿sí?, con una sola dosis era muchísimo, tenía una respuesta humoral muchísimo más elevada que el grupo que no estuvo expuesto con 2 dosis. O sea, en este caso, la recomendación es que la persona que estuvo infectada no necesitaría una segunda dosis, ¿sí? Ese es el corolario final. Pero bueno, es importante que aclare esta parte, porque nosotros medimos anticuerpos contra Spike. Cuando el sistema inmune genera anticuerpos contra una proteína, genera contra todos los epítopes, ¿sí? O sea, nosotros tenemos el trímero ese, que es gigante, y genera contra todo, o sea, tanto contra RBD, como nosotros veíamos en la primera presentación, en la primera diapo, que era RBD, que es el Receptor Binding Domain, y S1, y S2, perdón, que es la estructura que se une que es de unión a transmembrana, ¿sí? Se une contra todo, ¿ok? Ahora bien, no todos esos anticuerpos son neutralizantes. ¿Está? Los más neutralizantes o aquellos que se unan a RBD, que es el Receptor Binding Domain, son los que tienen capacidad neutralizante. Pero incluso si nosotros solamente usamos RBD, si clonamos a solamente RBD, tampoco vamos a tener que la totalidad de los epítopes de anticuerpos contra el epítope van a ser neutralizantes, ¿sí? Va a haber un gran repertorio que no lo va a hacer. ¿Tá? Pero para esto, lo que desarrollamos fue una herramienta para determinar qué anticuerpos eran neutralizantes. Y este es el gold standard para saber si una persona tiene anticuerpos neutralizantes. ¿Y cómo es? Es directamente contra el virus. Pero como el virus es difícil de manipularlo en campanas que no sean de BSL2 o BSL3 o laboratorios BSL3, y nosotros en el instituto no contamos con esa tecnología, entonces produjimos partículas pseudovirales, ¿sí? Son pseudovirus. ¿Por qué son pseudovirus? Porque tratan de imitar al SARS-CoV-2, porque en la membrana externa vamos a tener las proteínas Spike, pero dentro el virus no es SARS-CoV-2, sino que es BCV, es el virus de la estomatitis vesicular. ¿Qué es lo que hacemos? Usamos el backbone, o sea, usamos todo el sistema de otro virus y le añadimos la proteína Spike a estas partículas virales, ¿sí? Eso lo hacemos mediante transfección, como vemos acá, transfección de 2 plásmidos, uno que tiene el backbone, todo el esqueleto de BCV, y a su vez cotransfectamos con la proteína Spike, un plásmido que produce la proteína Spike. Eso cosechamos, de esa forma producimos el stock viral, ¿sí? Y luego lo exponemos a sueros que tengan o no tengan anticuerpos, y fíjense que los que tienen anticuerpos que neutralicen se van a pegar. Es como cuando se pega a la placa del ELISA, ¿está? Pero en este caso se van a adherir a la partícula pseudoviral. Entonces, aquellos que no tengan anticuerpos neutralizantes, el virus va a ingresar pancho, ¿está? Y en el otro caso, no, van a ingresar, pero va a tener más dificultad, ¿sí? Entonces, así es como se mide. Y aparte, a su vez, me olvidé mencionar, estas partículas pseudovirales tienen un gen reportero que es GFP o luciferasa, ¿sí? En ese caso, entonces, las células que se van a infectar van a generar fluorescencia, ¿sí? En un rango de 480, y lo vamos a leer con un luminómetro, con un espectro con un filtro de eso, con un citómetro o con un microscopio, ¿sí? Y de esa forma vamos a saber cuántas células estuvieron infectadas, y ahí vamos a poder determinar el título del suero, ¿está? Entonces, así es como determinamos la respuesta de anticuerpos neutralizantes en personas que estuvieron o no estuvieron expuestas al virus, ¿sí? A su vez también colaboramos con el Instituto INVIRS, donde yo también me desempeñé, donde hice mi doctorado y postdoc, y ellos sí pueden manipular porque tienen un laboratorio de BSL3 que está muy bueno, está bien montado y tienen la capacidad de trabajar con el virus, y ellos también titularon las mismas muestras que nosotros, y fíjense que llegamos a lo mismo. Acá me voy a detener con el grupo 1, fíjense que viene bien escalonado, con las partículas pseudovirales, los titulamos, y fíjense que hace una primera escalada, un título de 10, y luego se va a un título más o menos de 50, 49, 50, ¿sí? Y queda ahí.
Lo mismo, exactamente lo mismo lo vimos con el virus vivo. ¿Está? Entonces quiere decir que acá nuestro método estaba totalmente validado porque la correlación es muy buena. Y el grupo 2, sin embargo, fíjense que ya partía con anticuerpos neutralizantes muy elevados y con la primera dosis elevó también muchísimo y luego, como les decía, se plancha, ¿sí? No aumenta, tiene un tope. Lo mismo pasó con el wild type, o sea, con el virus vivo, ¿sí? Así que bueno, no se aburran más, esto ya terminó. Vamos a hacer un resumen para que se lleven las ideas principales a sus casas. Ya están en sus casas, pero bueno, para que lo tengan, para que lo recuerden. Cuando evaluamos el estado inmunológico de los pacientes, vimos que hay una seroconversión simultánea en algunos casos de IgG e IgM. ¿Sí? Esto para la gente que hace diagnóstico y que utiliza test serológico, que no se asuste, que esto es así. ¿Sí? Los niveles de IgG también dependen de la edad y de la gravedad, así que cuando vean niveles altos, quiere decir que es una persona añeja o que transitó la enfermedad de forma bastante severa. ¿Está? Los estudios de seroprevalencia van a ser útiles si utilizamos este test, porque hasta 5 meses vemos que podemos detectar hasta un 92% de los casos. ¿Sí? O sea que la inmunidad tumoral persiste hasta el momento, lo que tenemos, hasta 5 meses. Ya tenemos estudios avanzados con el biobanco donde vemos que persisten incluso hasta un año. Esos son datos preliminares, por eso no los pude mostrar. Y luego que la aplicación temprana del plasma tiene que ser dada antes de las 72 horas y con títulos mayores a 1000. ¿Sí? Y la evaluación de las vacunas nos arrojó que la seroconversión de la población en general es del 94% con la primera dosis. ¿Sí? Imagínense si dejamos espaciar un poco más de 21 días, yo creo que vamos a poder llegar a un 95% de detección, digamos, ¿sí? Porque esto es lo que se ve en general en la población, eso me olvidé de mencionar bien al principio, hay un 5% de personas que se ve que no se lo convierten, ¿sí? O se lo convierten, pero no lo llegamos a detectar con el COVID porque tiene unos niveles de anticuerpos muy bajos, ¿sí? Se pueden detectar después con una técnica que se llama IFI, que es una inmunofluorescencia, directamente sobre el lisado de las células infectadas. Y que los individuos previamente infectados entonces desarrollan una respuesta humoral frente a la vacuna, frente a una sola dosis, ¿sí? Así que sería suficiente en aquellas personas que ya estuvieron previamente infectadas, ¿sí? Así que bueno, llegué al final. Esto ha sido posible gracias a todas las instituciones que ven acá, el Hospital Italiano, la Fundación Infant, el Instituto del Lugar, el Laboratorio Lemos, el INVIRS y el Biobanco de Enfermedades Infecciosas. Así que bueno, dicho esto, dejo de compartir y estoy preparado para las preguntas. Bueno, muchas gracias, Diego, por tu presentación muy clara. La verdad que a mí me ha generado más preguntas de las que, la que esperaba Es la tener. idea. Te hago primero la pregunta que tenemos del público. Nos preguntan si hay evidencia suficiente para recomendar el uso de pruebas de detección IgG o IgM, o ambos como rutina en el diagnóstico. No, por eso, en el diagnóstico, el gold standard sigue siendo la PCR, eso no cabe duda, digamos, ¿sí? Sí, para el caso de las personas que quieren saber si se inmunizaron con la vacuna, digamos, quieren saber cuál es su carga de anticuerpos, ¿sí? La pregunta que anda rondando y que todo el mundo seguramente ya la hicieron, pero ya la contesto, es ¿cuál es el nivel de anticuerpo que tengo que tener para no infectarme de vuelta? Esa pregunta no la tiene, esa respuesta no la tiene nadie. Estamos en eso, pero no la tiene nadie. O sea, en el día que salga vamos a decir, bueno, con tantas unidades internacionales uno estaría protegido. ¿Está? Claro. Pame, ¿tenés alguna pregunta? Muy claro todo lo que presentaste. Gracias, Diego. Tuvimos varias preguntas justamente de familiares, mis padres que se han vacunado y que, gracias a Dios, están muy protegidos y ya lo sacaste la duda, si vale la pena hacer la titulación antes de darse la segunda dosis de la vacuna o bueno. Lo conveniente sería esperar hasta la segunda en el caso de personas que no han sido infectadas.
Sí, en el caso de las personas que no se infectaron y se vacunaron con primera dosis, y esto se va a dilatar más, porque la idea es que dentro de 3 meses Claro. llegue la segunda dosis, si quieren Ujú. sacarse la duda, sí, háganse el test serológico, sí. Háganse uno cuantitativo. El que nosotros tenemos es cuantitativo, así que se lo podemos, y es gratis. Así que sí. Genial. Sí, la respuesta es sí, como para estar tranquilo. Igual, no es que yo me haga un test serológico, tengo anticuerpos y salgo, fiesta, loca, todo, no. Tipo, clandestina, no. No, no, todo lo contrario. O sea, mantengamos siempre la cordura, ¿no? Ante todo. ¿Por qué? Porque imagínense que si uno tiene anticuerpos y se infecta con. O sea, si le da la posibilidad al virus que se infecte, está generando Ujú. una nueva variante resistente, porque quizás ese virus tiene una mutación, ¿sí? Que va de la respuesta inmune ante la vacuna, o sea, es resistente a la vacuna y está propagando. ¿Se entiende cuál es el peligro acá? ¿Sabes qué? Yo me pregunto, ¿han estudiado o piensan estudiar así personas que se infectan después de haber sido inmunizadas con la vacuna? Sí, sí, Porque sí. han pasado muchos casos de que, inclusive acá en el hospital de Posadas nos comentaban que llegó una hora que empezaron a caer con las dos dosis, empezaron a tener Sí, contagios. particularmente en el personal de salud es el más expuesto, o sea que es muy probable que ocurra eso, o sea que ese es 7% o 5% de que dicen que de chances de infectarse, y bueno, está concentrado en el personal de salud, está concentrado ahí. Así que es muy probable. Lo que pasa es que la mayoría de los médicos o del personal de salud va a decir, pará, yo tipo me infecté, fulano se infectó. O sea, como que ellos entre ellos van a hablar, y sí, al final hay un montón, pero fuera de eso, ahí es donde la eficiencia, se mide en la población general, porque si yo voy a medir solamente la población personal de salud, y voy a encontrar quizá no sé, dentro de esa población un 20%. Pero ese 20% significa el 5% en la población en general, digamos, ¿sí? ¿Me explico? Claro, pero ¿han Es, medido, van a medir la respuesta? Sí, lo que hacemos es medir con otro. Nosotros teníamos un test serológico in-house que mide nucleocápside. Porque ahora, si le medís Spike, estás midiendo la vacuna y el virus, ¿no? Estás midiendo la respuesta al virus y a la vacuna. Entonces, la forma sería medirle con nucleocápside. O sea, esa persona dice: Mirá, yo me infecté, estuve infectada, me infecté y estuve vacunada. Entonces hay que medirle y ver cuál es cuál es el desarrollo de anticuerpos, o sea, cuántos anticuerpos genera contra el nucleocápside, es la pregunta. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque en ese caso él tuvo la presencia del virus entero, digamos. Entonces quedó la huella del virus con nucleocápside y ahí podés decir, bueno, mira, este paciente tuvo una respuesta altísima contra el nucleocápside o baja. Eso no lo sabemos. Claro. Sí. ¿En niños han pensado testar? Porque En viste que niños, ahora está habiendo un brote sí. fuerte en los Sí, chicos. acá no lo puse. Estamos trabajando también con una corte de niños. Mm. No lo puse porque era demasiado ya. Eh, que desarrollan este síndrome multisistémico inflamatorio, se llama PIMS. Y lo que dice la literatura no estamos encontrando nosotros. O sea, se dice que ellos tienen una respuesta exacerbada de IgG y nosotros no la vemos. Y vemos lo mismo que niños que no tienen PIMS, que no desarrollan. Este síndrome, este síndrome inflamatorio ocurre post-COVID. O sea, se desencadena la enfermedad de COVID o no, son asintomáticos los chicos, y después de 2 meses, 3 meses, comienzan a tener estos problemas de una inflamación multisistémica. Así que se Durísimo. cree, es algo autoinmune, digamos. O sea, claramente COVID va por el lado de la autoinmunidad, digamos. O sea, se sabe que todas las personas que tienen enfermedad de base autoinmune y tienen un pronóstico bastante complicado, bastante delicado, ¿sí? Por eso los diabéticos, los obesos, todos tienen esa complicación. ¿Por qué? Tiene una explicación, ya está el mecanismo, y es que se generan autoanticuerpos contra el interferón. ¿Sí? El interferón es una citoquina que genera el sistema inmune para avisar que hay un virus dando vueltas. En ese caso, los anticuerpos van y neutralizan al interferón y el interferón no queda en nada. Entonces no se monta la respuesta.
Y por eso es que lo que nosotros creemos que hay muchas personas que no se lo convierten por esto, digamos, porque tiene muteado, digamos, la respuesta contra un virus. Claro, es decir, como consultan acá justamente, que en el caso de que ambos anticuerpos den negativo, quiere decir que no desarrollaron anticuerpos, no Sí, se ahora, desarrollaron. sí, o sea, no es que no desarrollaron, digamos, yo creo que la mayoría que se expone va a desarrollar anticuerpos. Eh, en este caso, este 5% puede ser que no tenga unos niveles detectables con los métodos actuales, digamos. Hay otros Mm, métodos que son más in-house, que son métodos que se llaman como de inmunofluorescencia, en donde lo que se hace es hacer una impronta de las células que estuvieron infectadas con el virus. Entonces tenés todos los epítopes del virus, o sea, eso sería contra todas las proteínas, membrana, contra todo. Y tirás los anticuerpos ahí, que se peguen y después tirás con un IgG. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero no lo tienen en muchos laboratorios, son métodos in-house. Y la otra es hacer respuesta celular, ¿sí? Porque las dos grandes respuestas a la vacuna es una respuesta celular y otra humoral. La humoral es la más fácil de pesquisar, pero la celular es más difícil y requiere una facilities mucho más compleja y requiere crecimiento de células del paciente, o sea, es algo mucho más complejo. ujú. Pero hoy me enteré, por ejemplo, que Gabriel Rabinovich, un investigador acá de Buenos Aires, puso a punto una plataforma de respuesta celular y va a brindar el servicio para todos los trial clínicos que surjan en la Argentina, que son muchos, que ya vemos, y también para algún paciente que no tenga una respuesta humoral y quiera saber si tiene una respuesta celular contra la vacuna, digamos, contra el virus, o sea, que generó la vacuna. Mm. Yo tengo una consulta más. Eh, ¿Han pensado hacer esta evaluación de la respuesta humoral en pacientes que se han infectado? Ahora vamos a ver están surgiendo cepas y ver si hay alguna diferencia entre una cepa y otra. Supongo que ya lo habrán pensado, pero Sí, sí, eh, está perfecta tu pregunta, sí. Ya tenemos, ya hicimos pruebas con la variante Manaos. O sea, en ese sentido, lo que les expliqué por último, que es el sistema de pseudovirus, no solamente tiene la capacidad o la plasticidad de trabajar en un laboratorio que no sea BSL2, BSL3, perdón, sino que tiene la plasticidad esta de incorporar otra secuencia del virus en la proteína Spike. ¿Sí? Entonces lo que nosotros hicimos fue clonar Spike y poner las nuevas mutaciones de Manaus, de Río de Janeiro, UK y Sudáfrica y enfrentar a los virus, enfrentar estos virus, estas variantes, a los sueros de la vacuna Sputnik. ¿Sí? Para ver cómo reacciona la vacuna ante estas variantes. De forma in vitro, digamos. Es como para saber, bueno, mirá, mal, más o menos, bien. Muy bien, no creo, porque la mayoría de las vacunas, estas variantes se le están escapando, digamos, ¿sí? Son 3 mutaciones complicadas en RBD y otras anexas que están en Spike, que son las que de forma sinérgica hacen que se escape y le diga adiós, pasan de largo a la respuesta humoral, ¿sí? Así que estamos con eso, sí. Estamos en eso estamos ahora es el momento ese. excelente, gracias Diego. De nada. Como han comentado acá, varios comentarios en el chat de lo maravilloso que es ver cómo los científicos argentinos se movilizan para enfrentar la pandemia. Nosotros acá, desde Misiones, provincia chiquitita, hicimos todos los esfuerzos posibles, estamos súper orgullosos Sí, de que también vos estés ahí, de que estés colaborando en el frente de batalla. La verdad que te agradecemos un montón tu presencia, tu charla. Como te decía, hay muchísimas preguntas, muchísimas dudas que la población tiene en relación a qué test me hago este test. Todos mis amigas que son maestras, profesoras, me decían, me tengo que hacer la cuantificación de anticuerpos antes de la vacuna para ver si después mm, de la vacuna tengo anticuerpos o no. O sea, son preguntas que surgen sí, constantemente o sobre las totalmente. vacunas, cuál es mejor, cuál tiene más eficacia, qué me puede pasar y si me contagio después. Entonces, eh, Totalmente. para nosotros Sí, era re importante este webinar.
Totalmente. Yo creo que la pandemia puso en perspectiva el desarrollo de los científicos, la capacidad de desarrollar los científicos y yo creo que la estamos rompiendo, digamos. O sea, lo que veo con ustedes es genial, digamos. Nunca me imaginé que en Misiones se pueda montar algo tan rápido, digamos, y tan bien. Por lo que veo, está genial, digamos, ¿sí? Y esta noticia que tenemos, que ya tenemos una plataforma en Latinoamérica para medir respuesta celular. Bueno, nosotros desarrollamos el test, se desarrollaron test de detección masiva, digamos. Realmente estamos bien, digamos. O sea, no, obviamente que falta un poco de recurso económico porque somos un país en vías de desarrollo, pero no, nada, yo estoy muy satisfecho y le pongo toda la garra, toda mi familia le ponemos la garra así y el laboratorio entero, y ustedes también nada, se están dedicando. Como decía Pamela, o sea, uno la pandemia tipo tirado, nada, eso no No, pasó para nosotros no pasó. Y que todo el mundo realmente está trabajando de forma colaborativa, se arman redes, consorcios, o sea, y como que no se cansa. Yo siempre, hace un año que estamos en esto, digamos, o sea, hace un año, es increíble. Y le seguimos metiendo, y yo veo que hay cosas, y no me canso, porque realmente, digo, este es nuestro momento, o sea, tenemos el físico para hacerlo, porque nosotros, o sea, como un rango etario que somos los que estamos ahí revolviendo, excavando. Si hay que traer una grúa, trajeron una grúa y subieron todo, imagínate. O sea, esa fuerza no la tiene, o sea, y estamos en ese grupo, digamos, todos nosotros. Va, la gente que lo está mirando también, pero digo por ustedes acá que están acá y bueno, y toda la gente joven que está laburando. O sea, que terminó la Facu hace, no sé, un año, 2 años, hasta los que hace 10 o 20 años que terminaron y ni están ahí, y hoy pueden responder a esto, digamos, es algo fantástico, hermoso. O sea, no hermoso la pandemia, a nadie le gusta esto, obviamente, no. pero me siento muy satisfecho por cómo responde la ciencia argentina ante esto, digamos. Y siendo que fuimos ninguneados siempre y nada, nos mandaron a lavar los platos, todo. Espero que esto sirva para posicionarnos a nosotros en otro estado, digamos, y que los políticos también nos consideren de otra forma, me parece, ¿no? Me parece que somos muy esenciales. Ojalá que no pase esto de moda, digamos que, bueno, dentro de 2 años y no tengan más recursos ustedes para trabajar, no, o sea, sigamos manteniendo esto, ¿no? Porque ustedes ahí en la triple frontera, o sea, están en el punto, en el caldo de cultivo de cualquier cosa, o sea, ahí puede explotar cualquier bomba en cualquier momento, o sea, turistas todo el tiempo yendo y viniendo, selva, es un caldo de cultivo, o sea, así como pasó en Wuhan, puede surgir en Iguazú, tranquilamente. Esto puede ser así. O sea, hay que estar atento y me parece que tiene que surgir un montón de institutos más dentro de Iguazú y esto se tiene que tomar algo en serio, digamos. O sea, esto es un antecedente serio y bueno, pero bueno, van por el buen camino. Yo creo que van bien. Sí, la verdad que por suerte contamos con mucho apoyo. Nuestros directivos acá, coordinadores, la presidenta, son totalmente conscientes de la situación, de la importancia y de cuánto la población misionera necesitaba de este apoyo. Los chicos del LACMI con los que hablamos siempre, que estaban completamente saturados y bueno, Y esperamos sí, ahora poder descentralizar un poco, colaborar y bueno, esperemos que podamos avanzar con contestar las variantes, porque somos eso, un sí. hotspot, así que Es Y lo tienen menos quería 80, decir, pueden ¿no? almacenar ahí las variantes. Si hay algo que surja, sí, y sí. Sí, eso es justo lo que no me quería agregar, es como que vamos por ese lado de empujar, lograr poder hacer el test de variantes acá, así que Sí. eso es algo que lo vemos a futuro, así que Ujú. esperemos también tener el apoyo, que creo que no vamos a tener inconvenientes con Sí. respecto a eso, así que estamos en el lugar ideal para plantear ese tipo de cosas, así que desde el gracias. COVID hasta el dengue, Zika, todo, todo, Sí, yo todo. tengo todo allá para. Así que cuando quieras te esperamos, Diego, siempre Cualquier vas a ser momento me tienen bienvenido allá, así que acá. bueno, bien, sí, sí, totalmente. Más no sea en las vacaciones, me voy a pegar una vuelta a conocer el instituto y bueno, nada, a hacer un meeting en persona, ¿no? Algo presencial y cosas que por ahí no se pueden dar de esta forma,
que está buenísimo que lo podamos hacer porque estoy acá en mi casa, en mi living, y podemos estar hablando, pero me encantaría poder estar allá y nada, que hablemos y surjan proyectos. A mí es como que eso me vuela la cabeza, ¿no? Y ustedes estando en Misiones, teniendo ahora esa infraestructura que tienen, yo creo que pueden despegar y pueden irse, pueden generar muchas redes de colaboración. Lo importante es sentarse y poner bien los puntos, digamos, ¿no? Y cómo trabajar. Pero si pudieron poner a punto un laboratorio de esta magnitud, no tengo duda que pueden emprender cualquier objetivo. Sí, de a poquito vamos a ir eh, remándola como siempre. Sí, Así que bueno, te agradezco desde ya, Diego, el kit sí, sí, que sí. vamos a testar. Mañana les mando ya les mando. Bueno, dale, Así que lo buenísimo, tienen ahí, maravilloso. por lo menos en la heladera cuando les llegue el espectro y ya tienen todo. Buenísimo. Muchísimas gracias por todo lo que les brindan al país, a la provincia. Gracias, Pame, por la presentación, por estar siempre empujando acá desde el instituto para que esto se logre y bueno, con toda la energía para trabajar. Mañana, Sí, todos a mañana a seguir trabajando Mañana sí, normalmente. sí, todos los días se trabaja. En pandemia, Bueno, a full. muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un honor para mí presentarles. A mí me encanta dar presentaciones. Así que nada, en otro momento, si cuando empiece de vuelta con mi línea de dengue, les prometo poder ir a hablar de dengue, ¿dale? O quizás ahora, la próxima vez en el verano, bueno, llevo lo que tenía de dengue, desempolvo eso y podemos hablar de eso, ¿dale? Así perfecto, que bueno, perfecto. hasta Muchísimas luego. gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, chao. Muchísimas gracias a todos los que asistieron.